Teología básica para el Dr. Charles C. Riley, sección 3, la Biblia inspirada por Dios. Capítulo 9, revelación especial. En la sección anterior examinamos el tema de la revelación general, cómo Dios se revela a toda persona en general. Si la revelación total de Dios se puede titular el libro de la revelación, entonces el primer tomo contiene la revelación general y el segundo contiene la revelación especial, que por el contrario no llega necesariamente a todas las personas. 1. Las vías de la revelación especial. A. La suerte. Mientras hoy en día no se estima muy favorablemente el uso de la suerte, sí sirvió algunas veces para comunicar el pensamiento de Dios al hombre. Proverbios 16:33, Hechos 1:21 al 26. B. El Urim y Tumim. El pectoral que usaba el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento era una pieza cuadrada de un material primoroso que estaba doblado a la mitad y abierto en la parte de arriba como una bolsa. Estaba adornado con 12 piedras preciosas en las cuales estaban grabados los nombres de las 12 tribus de Israel. El Urim y Tumim posiblemente eran dos piedras preciosas puestas dentro de la bolsa que se usaban como la suerte para determinar la voluntad de Dios. Éxodo 28:30, número 27:21, Deuteronomio 33:8, Primera de Samuel 28:6 y Esdras 2:63. C. Sueños. Dios aparentemente usó los sueños para comunicarse muchas veces durante el periodo del Antiguo Testamento y lo hará de nuevo en el tiempo de la segunda venida de Cristo. Génesis 23 y 6, 31:11 al 13 y 24, 40 al 41, Joel 2:28. Los no creyentes, al igual que los creyentes, experimentaron sueños dados por Dios. Génesis 23 y 31:24. Aunque son una experiencia común, los sueños fueron usados por Dios en esta forma especial para revelar la verdad. D. Visiones. En una visión, el énfasis parece estar en lo que se oye, mientras que en un sueño en lo que se ve. También el ser humano implicado parece estar más activo al recibir una visión. Isaías 1:1, 6:1, Ezequiel 1:3. Teofanías. Antes de la encarnación, las teofanías se asociaban con la aparición del ángel de Jehová, quien comunicaba el mensaje divino a las personas. Génesis 16:7 al 14, Éxodo 3:2, Segunda de Samuel 24:16, Zacarías 1:12. F. Ángeles. Dios también usa a ángeles creados para llevar su mensaje a las personas. Daniel 9:20 al 21, Lucas 2:10 al 11, Apocalipsis 1:1. Nótese Apocalipsis 19:1, donde Dios usará a un ángel para comunicarse con las aves. G. Profetas. Los profetas del Antiguo Testamento fueron portadores del mensaje de Dios a la humanidad. Segunda de Samuel 23:2, Zacarías 1:1. Al igual que los profetas del Nuevo Testamento, Efesios 3:5, ellos hablaban con autoridad porque comunicaban la palabra del Señor. A un predicador o maestro de hoy en día no se le puede calificar de profeta, puesto que él proclama o explica la palabra de Dios previamente dada y escrita. H. Eventos. La actividad de Dios en la historia también constituye una vía de revelación. El librar al pueblo de Israel de Egipto reveló los hechos justos de Dios, de acuerdo a Miqueas 6:5. Los actos de juicio revelan quién es Dios. Ezequiel 25:7. Y por supuesto la encarnación de Cristo exhibió a Dios. Juan 1:14. Hoy en día no podemos dejar de decir que estos eventos tienen que ser históricos y basados en hechos para que también sean comunicativos, porque hoy algunos están poniendo la fe existencial antes que la histórica. En otras palabras, están intentando crear la revelación aparte de los hechos históricos. Semejante historiografía existencial nunca formó parte del sistema de los escritores bíblicos. No solo tienen que ser históricos los eventos, sino que además tienen que ser interpretados por medio de la inspiración divina, si es que vamos a entender su significado en forma precisa. Por ejemplo, muchas personas fueron crucificadas,
¿Cómo sabemos que la crucifixión de un Jesús de Nazaret pagó por los pecados del mundo? La palabra de la revelación especial clarifica e interpreta correctamente la oscuridad del significado de los eventos. Y Jesucristo. Sin duda, la encarnación de Jesucristo fue una venida sumamente importante de revelación especial. Él explicó al Padre, Juan 1:14, revelando la naturaleza de Dios, 14:9, el poder de Dios, 3:2, la sabiduría de Dios, 7:46, la gloria de Dios, 1:14, la vida de Dios, 1 Juan 1:1-3, y el amor de Dios, Romanos 5:8. Nuestro Señor hizo todo esto por sus hechos, Juan 2:11, y sus palabras, Mateo 16:17. J. La Biblia. En realidad la Biblia sirve como la más inclusiva de todas las avenidas de la revelación especial, porque ella contiene en forma permanente muchos aspectos de las otras avenidas. Aunque Dios indudablemente dio otras visiones, otros sueños y otros mensajes proféticos que no fueron incluidos en la Biblia, no sabemos ninguno de sus detalles. Además, todo lo que conocemos de la vida de Cristo aparece en la Biblia, aunque por supuesto no todo lo que él hizo o dijo se relata en las Escrituras, Juan 21:25. Pero la Biblia no es simplemente el archivo de estas otras revelaciones de Dios. Ella también contiene verdad adicional que no fue revelada, por ejemplo, por medio de los profetas o aún durante la vida terrenal de Cristo. Así que la Biblia entonces es tanto el registro de los aspectos de la revelación especial como la revelación misma. La revelación en la Biblia no solamente es inclusiva y sin embargo parcial, sino que también es precisa, Juan 17:17, progresiva, Hebreos 1:1, y con propósito, 2 de Timoteo 3:15-17. Existen dos puntos de vista en cuanto a la credibilidad de la revelación bíblica. Los fideístas insisten en que las escrituras y la revelación que contiene se autentican por sí mismas, es decir, que llevan en sí mismas las evidencias de su veracidad. La infalibilidad de la Biblia se tiene que presuponer, y esto debido a que la Escritura dice que es inspirada y el Espíritu la acredita. Los empíricos, por otro lado, enfatizan la credibilidad intrínseca de la revelación de la Biblia como digna de creerse, es decir, axiomática. El hecho de que la Biblia se atribuya a sí misma autoridad no constituye necesariamente una prueba de su autoridad. Más bien, existen evidencias factuales históricas que constituyen las credenciales de la Biblia y validan la verdad de su mensaje. Mi sentir es que hay verdad en los dos puntos de vista, de modo que ambos pueden ser y deben ser usados. 2. Algunos puntos de vista contemporáneos sobre la revelación. Todos los puntos de vista contemporáneos tocantes a la revelación comparten varias características en común. Uno, son subjetivos en orientación. La revelación se descubre en la experiencia o en la manera en que el intérprete entienda las experiencias de otros. 2. Sin una norma o criterio objetivo, estas son inestables porque el entendimiento de la revelación depende del concepto del intérprete. 3. A causa de 1 y 2, los puntos de vista contemporáneos de la revelación son subcristianos porque elevan la mente humana por encima de la materia revelada por Dios. A. La revelación como actividad divina. Este punto de vista mantiene que la revelación consiste de los hechos poderosos de Dios en la historia. Por supuesto, hay verdad en esto, porque Dios sí se reveló a sí mismo en hechos históricos. Los conservadores creen que esos hechos fueron objetivos y en algunos casos milagrosos. Los liberales niegan la historicidad real de esos hechos. Sin embargo, tanto los conservadores como los liberales dejan la interpretación de esos hechos al genio del intérprete. Aquellos que niegan la realidad histórica de estos hechos tratan de afirmar que estos fueron, sin embargo, los hechos de Dios a los cuales el intérprete les atribuyó propósitos significativos. La revelación entonces
puede ser poco más que un evento psicológico en la mente del intérprete. B. La revelación como encuentro personal. En esta escuela de pensamiento, la revelación no consiste en información que se comunica, sino en un encuentro de persona a persona. Por lo tanto, a Dios se le puede conocer solamente como sujeto, nunca como objeto, porque para lograr esto último se necesitarían proposiciones acerca de él. La revelación no nos provee información acerca de Dios, sino nos da al mismo Dios en un encuentro personal. Pero la revelación acerca de Dios, proposiciones, es necesaria para la revelación de Dios, el encuentro. Los datos son esenciales para el encuentro. La revelación como encuentro hasta cierto punto separa la revelación de la historia e indudablemente su fundamento es existencial. Como ejemplo, en la Biblia la autorrevelación de Dios es personal en vez de proporcional o proposicional. Es decir, fundamentalmente la revelación se halla en la relación, confrontación, comunión, más bien que en la comunicación de datos. CFD Moore, Revelation the Interpreter's Dictionary of the Bible. New York, Abingdon, 1976. 455. Tradicionalmente la Biblia y la revelación han sido inseparables. Los puntos de vista contemporáneos han puesto una cuña entre la Biblia y la revelación con resultados desastrosos. Ahora no es necesario encontrar la revelación solamente en la Biblia, sino en los hechos poderosos de Dios y en el encuentro personal. La experiencia existencial ha reemplazado a la verdad objetiva como la palabra de Dios. En resumen, la revelación especial, como ahora se halla en la Biblia, provee el contenido del mensaje de Dios al mundo. La inspiración concierne al método que Dios empleó para realmente fijar ese contenido en las Escrituras. La inerrancia se relaciona con la precisión de esa transcripción. Hacia estos asuntos ahora nos dirigimos.